tal a todos? ¿Cómo han estado? Espero que bien, muy bien. Y yo, pues... Blim bam bam blim bam bam blim bam bam bam. Now thinking blim bam bam blim bam bam blim bam bam bam. Pero ya, vuelvo y repito, ¿quién carajo puso un inodoro en medio de la sala? Dani, no, fanboy ya no soy. Ya no Él es es fanboy, fanboy. ahora es un fuckboy. ¿Qué mierda hace Rayquaza a la mierda? Alexi. ¿Alexis? Amigo, Montar a Rayquaza es una cosa pero bárbara. Sí. Y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión volvemos a una sección que me han pedido pero a gritos. En serio, la gente no tiene nada mejor que hacer. Y bienvenidos sean al Narrando OCs de suscriptores, parte 3. Ya se saben cómo va la cosa. Yo abro esta sección en las publicaciones de YouTube, las historias de Instagram y TikTok, síganme ahí, no sean puñetas, para elegir a 3 valerosos usuarios que me pasen sus historias para leerlas, resumirlas y narrarlas para ustedes. Esta sección será un poco más corto, dado a que no incluiré la sección de datos y curiosidades. ¿Por qué? Se preguntarán. Fácil, porque me dio paja. Pero bueno, y sin nada más que decir, ¡comencemos con el video! Todo comenzó una tarde de otoño en 2016. Una joven de 15 años y su mejor amiga salían tarde de la secundaria. La noche había caído cuando una furgoneta blanca las intersectó. El vehículo se movía lentamente, una presencia inquietante que pronto se abalanzó sobre ellas. Fueron sujetadas y silenciadas, la violencia fue rápida y efectiva. Sus gritos quedaron apagados mientras eran subidas a la fuerza dentro de la furgoneta. Otras 3 niñas aterradas y golpeadas compartían el mismo destino incierto. La protagonista, cuya visión ya era limitada, sintió como sus lentes se rompían, sumiéndola en una penumbra de formas y terror. Tras horas de viaje, fueron llevadas a una casa aislada, un lugar de encierro en medio de la nada. La reclusión, sin agua ni consuelo, se hizo eterna. El silencio se rompió cuando una mujer y un hombre alto entraron. Señalaron a su amiga, la obligaron a levantarse y la sacaron violentamente. Un motor encendiéndose y el sonido de un vehículo alejándose fue lo último que se escuchó. Pasó un tiempo, ella intentaba proteger a las niñas más pequeñas. La puerta se abrió de nuevo y la mujer regresó. Gritos, fuerza. Fue subida a una camioneta, su respiración acelerada hasta el punto de sentir el martilleo de su corazón. Durante el trayecto, la mujer se acercó. En un momento de pánico y desesperación, la joven reaccionó con un acto de defensa. Se zafó, abrió la puerta de la camioneta en movimiento y se lanzó a la carretera, buscando liberarse del horror, arriesgándolo todo. Rodó por el asfalto, se arrastró hasta una zanja y corrió sin mirar atrás. El destino la guió. Un leve olor a humo la llevó hasta un campamento de universitarios. Agotada, se desplomó en la tierra. Despertó en un hospital en un estado completamente diferente. Mientras se recuperaba, escuchó un reporte en la televisión sobre el hallazgo del cuerpo de una muchacha. No dieron más detalles, pero el anuncio confirmó sus peores miedos. Los policías llegaron, ella contó su terrible historia, su secuestro. Le pidieron descansar. Al cerrar los ojos, sintió un cambio repentino. De repente ya no estaba acostada, sino de pie junto a la camilla. Fue al baño y se miró. Su forma había mutado, ya no era la joven que había sido. Se había convertido en un ser andrógino, con piel que parecía pelaje y un rostro que recordaba un cráneo. Una encarnación del juicio y la sombra. Había trascendido el dolor, convertida en algo más, algo que ahora tú mismo estás presenciando. Alexander, joven y brillante a sus 22 años, cargaba el peso de una cruel enfermedad. Su vida, marcada por una movilidad errática, lo mantenía anclado a su casa, donde vivía con su pareja, Iván, y su enfermera Mary. A pesar de la adversidad, la constante y reconfortante presencia de Iván era su mayor consuelo. Una mañana, Iván, un alto y apasionado estudiante de guardabosques, se preparaba para salir.
Hoy llegaré un poco tarde, le dijo Alexander. Su despedida fue afectuosa, pero concluyó con una extraña advertencia. Si encuentras más flores del buzón, tíralas. Llevaban 2 años recibiendo ramos de rosas anónimas, un acoso silencioso que la policía estimaba como intentos de ligar. Cansado y temeroso, Alexander le aseguró que tendría cuidado. Iván le dio un abrazo final y salió. Justo en la entrada se topó con un ramo marchito, el papel manchado con un líquido oscuro y seco. Suspiró, arrojó las flores al cubo y se marchó. 6 meses se deslizaron en un abismo. Iván jamás regresó. La policía, alertada por Mary tras la ausencia de Iván en la universidad, declaró su desaparición como un caso cerrado sin pruebas. El mundo de Alexander se hizo pedazos, cayó en una depresión severa, su condición física se agravó con la tortura mental, la única constante era el acoso floral, los ramos ya no solo aparecían en el jardín, se colaban por las ventanas cada vez más cerca de su dormitorio. El malestar se tornó en agresividad. Alexander atacaba las flores, destrozándolas con furia, ignorando las espinas que desgarraban las manos. Semanas después, su familia actuó. Su hermano mayor, Joseph, un hombre que no comprendía la magnitud de la crisis de Alexander, se mudó con él para ayudar. Trajo consigo, y sin querer, un nuevo ramo de rosas que encontró en la entrada. Alexander apretó su muleta hasta que sus cicatrices sangraron. Durante su conversación, Joseph le confesó que estaba en proceso de divorcio. Había encontrado a alguien más. No era feliz con su esposa. Alexander lo interrumpió con voz cortante. Has esperado, ¿verdad? La excusa superficial de Joseph fue controlada con el vacío helado de Alexander, quien se levantó con dificultad. El dolor en sus piernas era infernal, pero el eco de las risas de las flores, las risas de los infieles, era más fuerte. Alguien se estaba burlando de su sufrimiento. Con una ira ciega caminó hacia las flores de Joseph, las agarró con tal fuerza que las espinas se incrustaron en su piel y las estrelló contra el mueble. La sangre de sus palmas goteó. Abrió el cajón, sacó unas tijeras de costura y las miró con una expresión vacía que duró una eternidad. Sus piernas lo movieron hacia el pasillo oscuro. Tropezando, llegó a la puerta del cuarto de invitados. Giró el pomo resbaladizo por su sangre y encontró a Joseph durmiendo tranquilamente. En ese momento, Alexander no vio a su hermano, solo a uno más del grupo, un grupo que no merecía el privilegio de amar. Alexandra nació en un rincón apartado del sur de Chile, en un hogar donde el amor se confundía con celos y los gritos eran más comunes que las caricias. Su madre, una mujer posesiva y desequilibrada, veía en su propia hija una amenaza, acusándola de robarle la atención de su esposo. Alexandra creció entre gritos, advertencias y miradas que no eran de ternura, sino de resentimiento. Su padre, un militar, estaba ausente la mayor parte del tiempo. Cuando volvía, intentaba compartir momentos con su hija, pero eso solo encendía más la furia de su esposa. Las discusiones eran constantes y Alexandra, aún siendo una niña, comenzó a cargar con una culpa que no le pertenecía. A los 10 años, tras una amenaza de divorcio por parte del padre, algo cambió. La madre cayó en un silencio inquietante. Encerró a la niña en su habitación y preparó algo en la cocina, algo que no debía ser visto. Cuando el padre regresó, fue recibido con una aparente calma, pero esa noche en la habitación compartida, la mujer cometió un acto irreversible. Con el cuerpo oculto y una coartada improvisada, la madre huyó con Alexandra cruzando fronteras hasta llegar a Estados Unidos.
Allí, la niña vivió en aislamiento, refugiándose entre libros, noticias y una creciente sensación de que algo más la observaba. Pero el ambiente en casa se volvió más oscuro, más confuso, más perturbador. A medida que Alexandra crecía, la relación con su madre se tornó enfermiza. Lo que parecía afecto era en realidad manipulación. Alexandra comenzó a aceptar lo inaceptable, creyendo que así su madre finalmente la querría. Pero en una cena, cuando la mujer confesó lo que había hecho con el padre, algo se quebró definitivamente en la mente de la niña. Esa noche, en silencio, tomó un cuchillo, no uno grande, solo uno lo suficiente para cometer un acto atroz, y en un breve momento se desfiguró a sí misma, tallando una sonrisa que no era de felicidad, sino de transformación. Ya no era una presa, era algo más. Lo que siguió fue una confrontación brutal entre madre e hija, ambas heridas, ambas rotas. Alexandra cayó al suelo, con un zumbido ensordecedor en los oídos, mientras el mundo se apagaba. Pero no fue el final. En medio de la oscuridad, Alexandra abrió los ojos. Frente a ella, una figura sin rostro la observaba. En trance, se vistió con las botas de su padre, los guantes y el pasamontañas, y el rostro sin vida de su madre. Una máscara. Alexandra ya no era la misma.